Zoom con la finalidad de llevar a cabo pues el taller curso especializado en contrainterrogatorio. Este curso de contrainterrogatorio desde la práctica aún tiene desconocimiento por operadores jurídicos, llámese fiscalía, ¿no es cierto?, incluso de algunos señores jueces, de abogados, en la etapa más importante del proceso penal común, que viene a ser el juzgamiento. ¿Y por qué digo esto? Porque algunos consideran que es una forma después de mal utilizarlo, incluso cuando uno busca desacreditar persona o testimonio al testigo, atacando ya sea a un agente policial, por ejemplo, con sus antecedentes policiales, que no tendría relación con un hecho, por ejemplo, que se le está acusando a una persona procesada o acusada en un proceso penal. Entiendo que no es así, porque la defensa pues arma su teoría del caso ya desde etapas previas, si es que asumió la defensa, o quizá para juzgamiento, pero ya con una directriz, con una finalidad, ¿no es cierto?, advirtiendo ya desde los alegatos iniciales cómo se va a desarrollar juzgamiento, cuál van a ser los testigos que van a concurrir a juicio oral, cómo es que en el contraexamen van a responder estos testigos, cuáles son los medios de prueba documentales admitidos, ¿no es cierto? Y en base a ello, pues el contraexamen va a estar direccionado, pero siempre con una finalidad. Y por ello, Alejandro de Castro, por ejemplo, dice que el contrainterrogatorio viene a ser un arte de contrainterrogar, pero viene a ser un procedimiento, y este ocurre, ¿no es cierto?, cuando la parte opuesta, es decir, sea Ministerio Público o Defensa, confronta a un testigo inmediatamente después de haber sido, ¿qué cosa?, interrogado. Pero acá hay un dato adicional, y esta es la segunda vez en mis ponencias que lo recalco. En el Perú, pareciera que tuviéramos diversos códigos procesales. ¿Y por qué digo que pareciera que tuviéramos diversos códigos procesales? Porque en cada región se utiliza de diversa manera. En San Martín, una experiencia es que yo asumí defensa para juzgamiento, no era defensa en etapas previas, ¿no es cierto? Y llamó la atención a un medio de prueba admitido, testifical, por parte de la Fiscalía, y estamos ya en la segunda sesión, interrogatorio y testigo. Fiscalía interroga a su testigo, ¿no es cierto?, un testigo de referencia, interroga, lleva a cabo esa dirección del interrogatorio, y a mí me tocaba, posteriormente, al ser una prueba de refutación, ¿es cierto?, como dice Alejandro de Castro, como un instrumento de contradicción a la prueba testifical adversa, me permitía contraexaminar. Entonces, comienzo a contraexaminar. Cierto que usted puso la denuncia debido a que la menor le dijo esto. Usted no estuvo presente al momento que ocurrieron los hechos, el día tal. ¿Y qué me dijo el director de debates? A ver, señor abogado, lo que está haciendo usted es contraexaminar. Y aquí, en la región San Martín, por lo menos en digamos, en mis sesiones, en estas audiencias, usted lo que tiene que hacer es también prepararse o haber preparado el interrogatorio. ¿Esto qué significa? Significa, Fiscalía interroga, no es su testigo, pero también usted tiene que interrogar. Pero, señor director de debates, no es mi testigo, es testigo de la Fiscalía. En ese sentido, al ser un instrumento de contradicción, ¿no es cierto?, testifical, a mí, de acuerdo a mi teoría del caso, solamente contraexamino. No, mijo, tiene que interrogar. Entonces, las sesiones de examen cruzado de testigos, ya sea testigos y peritos, era que Fiscalía interrogaba, yo interrogaba, ¿no? Fiscalía contraexaminaba, luego yo contraexaminaba. O sea, nunca en mi vida había visto algo así, por lo menos incluso en las capacitaciones que uno ha tenido, pues, ¿no?
en este tipo de eventos. Y entiendo yo que hay un problema todavía que superar. Hay un problema que superar, ¿no? Finalmente, si yo no ofrecía un testigo, obviamente contraexamino, impugno credibilidad, y me dijeron también incluso hay que tener mucho cuidado con el tema de impugnación de credibilidad. Yo entiendo que aún todavía sistemas con ese chip del sistema inquisitivo, cuando ya el Código Procesal del 2004 está casi vigente al nivel nacional. ¿Correcto, estimados doctores? Y siendo esto así, ¿cuáles serán, pues, algunas ventajas, o antes de pasar a las características del contrainterrogatorio, siempre he dicho lo siguiente, que para sostener un contrainterrogatorio con éxito hay que tener presente 3 reglas básicas. ¿Y cuáles son esas reglas básicas? 1, hazlo si es necesario. Contraexamina solo si es necesario. De lo contrario, sugiero que no hay que realizarlo, pues no vas a fortalecer la posición tuya, sino que vas a fortalecer la posición de la contraparte. ¿No? No hagas preguntas, estimados doctores, o no hay que hacer preguntas si no sabes las respuestas. Y ahí, un dato. Si es que estás contraexaminando un agente policial y dice que intervino por flagrancia delictiva, ¿no es cierto? Tendrías que contraexaminar, por ejemplo, ¿cierto que usted intervino por flagrancia delictiva? Sí, por flagrancia delictiva. Testigo, ¿qué entiende usted por flagrancia delictiva? Una pregunta abierta en un contraexamen. Pero para eso ya tienes que proyectarte las posibles respuestas que te va a brindar. Si es que te dice, sí, lo intervine por flagrancia, porque en ese momento se estaba cometiendo el delito, o acababa de cometerse, o fue encontrado con los instrumentos, ¿cierto? De acuerdo a lo que establece el 259 del Código Procesal Penal, le haces una pregunta abierta. ¿Y con qué finalidad le haces una pregunta abierta? Si no sabe contestar, el efectivo está diciendo que intervino por flagrancia. Testigo, ¿en ese momento se estaba cometiendo el delito, sí o no? Te va a decir, no, no. Por eso es que en el contraexamen, quien controla la información es el abogado. O sea, busca solamente que te responda un sí o un no. Porque si hay un testigo agente policial, muchas veces quieren ganar y quieren introducir información cuando simplemente le ha dicho, usted intervino por flagrancia. Sí. Y en ese momento no se estaba cometiendo el delito, de acuerdo a su acta de intervención. No, lo que pasa es que, señor, dígame sí o no. Si ustedes controlan la posible respuesta que puede brindar ¿quién? El testigo. Entonces, no hagas preguntas si no sabes las respuestas. Pero para eso tienes que proyectarte. Si es que te va a dar una respuesta y conoce, tienes que tener una pregunta para eso. Y si es que no sabe, también seguir atacando en lo mismo. Entonces, ya va a depender del litigante. Por ejemplo, si hago preguntas abiertas en contraexamen, pero sabiendo la respuesta que me va a brindar. O sea, yo no puedo hacer una pregunta sin saber la respuesta. Tercero, solo hacer preguntas cerradas o sugestivas y así vas a mantener, ¿qué cosa? El control del testigo. Ahora, por la virtualidad, ¿puedo manejar? Sí. Para eso sentar base. Señor testigo, muy buenos días. Mi nombre es Héctor Flores, soy abogado de tal ciudadano. En esta oportunidad le voy a realizar preguntas sugeridas, sugestivas, cerradas, significa, usted ya, el señor fiscal lo ha explicado ampliamente, le voy a hacer unas preguntas para que usted me conteste con un sí o con un no. Sí se lo, digamos, considera y no si lo niega. Sí si lo asume, no si lo niega. O sea, usted ya lo ha explicado al señor fiscal ampliamente y en un momento, si yo le pido explicaciones, usted me explica. ¿Correcto? Y le das un ejemplo. Entonces, ya sentaste la base. Y hay testigos que quieren explicar, pues, quieren rehabilitarse. ¿Sí o no que usted realizó el acta de registro personal? Debe ser. No, le estoy preguntando, ¿realizó o no lo realizó? No, no me acuerdo. ¿No se acuerda? Muy bien. Usted antes de venir a este juicio oral, ¿ha declarado anteriormente? Sí, lo he hecho. Muy bien. Señora juez, solicito que se le ponga a la vista, ¿no es cierto?, el acta de registro personal de fecha
que corre a Fogastal con la finalidad de refrescar memoria. Y se le van a poner la vista, le van a proyectar. Y hay dos datos adicionales. Hay órganos jurisdiccionales que proyectan pantalla y algunos te van a decir que no tenemos digitalizado. Pero estamos viviendo ahorita la era de la virtualidad y se entiende que todo, sí, se entiende todo. Pero a mí me ha sucedido, y les comparto un poco de experiencias también, por eso les digo, tienen que tener ustedes, también igual, en PDF, el expediente judicial. ¿Con qué finalidad? Si no les permite proyectar, porque ahí viene un tema, un problema, no vas a poder, ¿qué cosa? Refrescar memoria ni evidenciar contradicción. Entonces, lo que tienes que hacer es tenerlo tú también en tu carpeta, así como estoy compartiendo pantalla, tener también ustedes su expediente judicial así digitalizado, en PDF, ¿con qué? Con la finalidad que ustedes proyecten y además Ministerio Público colabore que antes de alguna sesión, ¿no es cierto? En este caso, pues le comunique sus declaraciones para no tener ese tipo de inconvenientes. Y es lo que pasa, pues, a diario. Entonces, ya no tienes problema ya. Si no tiene el órgano jurisdiccional y Fiscalía no compartió, dices, compárteme su WhatsApp, comparto su declaración, inmediatamente al especialista, el especialista para que le pueda compartir, y yo tengo el expediente proyecto, y a efectos de que no genere nulidades, dígame, señor, ¿hay que cotejar? ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo, muy bien. Lea la parte superior derecho, ¿qué dice? Declaración testimonial de Héctor Flores. Muy bien, vamos a la parte inferior. ¿Qué hace? Reconoce primero, ¿qué cosa? Si es su firma y huella. Pregunta 2, lea, señor testigo. Entonces, ¿qué significa, señores? Significa que estamos preparados por ambos lados, ¿no? Tanto ustedes como litigantes, sea Ministerio Público o Defensa, proyectan. ¿Correcto? Entonces, esos son 3 aspectos, ¿no? Hay que realizar contraexamen solo si es necesario. Si no daña mi teoría el caso, no hago un contraexamen. A las denominaciones que quizá también aquí resaltar, al contrainterrogatorio, lo llaman preguntas conductivas, asertivas, orientadas y preguntas sugeridas, ¿no? Sugeridas. Ahora, además, hay que buscar respuestas de sí o no en el contraexamen. Por ningún motivo hagamos preguntas, dicen algunos, preguntas abiertas. Pero yo ya les dije que sí, puedo hacer preguntas abiertas. Evitar también preguntas repetitivas. Hay un tema interesante, ustedes pueden encontrar, no sé si está digitalizada, hay un libro de un ex magistrado de Colombia, Yesid Ramírez. Él dice, por ejemplo, el contrainterrogatorio es la clave del éxito o el fracaso de su caso de litigante. O sea, viene a ser un arma de doble filo en el arsenal del abogado litigante, por lo que dicha arma él dice que debe cuidarse debidamente. O sea, ¿qué significa? Que hay que practicar su uso con mucha conciencia y usarla con atención. La mejor estrategia y arte de guerra, estimados doctores, es conocer las reglas del juego. Si no conoces las reglas del juego, no vas a poder superarlo. Más que saber contraexaminar, saber dominar la teoría del caso, también otro consejo es conocer tu caso. Conocer tu caso. Y si conoces tu caso, ya vas a saber primero qué va a decir tal testigo, A, B, C. Y en base a eso tienes que realizar tu contraexamen. Las características del contraexamen, por ejemplo, es... ¿Alguien tiene encendido el audio, por favor? ¿Alguien tiene encendido su... De repente esto no me va a permitir escuchar, o sí, normal se escucha? No. A ver si me ayudan, por favor. ¿Hay alguien que tiene encendida su micro? A ver, el doctor Sotomayor Soto, si podría apagar su
Al doctor John Daniel Sotomayor, por favor, si podría apagar su micro, por favor. Doctor, ¿les escucha normal? Por favor, si alguien puede comentar en el chat. A veces siento que esos dientes de por acá un poquito finos. Ya, correcto. Las características del contraexamen. Una característica es que está permitido hacer preguntas sugestivas, cerradas, que nos den una respuesta de un sí o un no. Las sugestivas, preguntas que sugiere la respuesta. Es decir, el contraexaminador tiene el control sobre lo que, es cierto, puede decir el testigo. Fíjense, existe muchas veces en la práctica que en la práctica todo puede pasar. Y sobre todo el problema viene con testigos efectivos policiales. Por ejemplo, ¿qué sucede, estimados autores? Es que para juzgamiento no se admitió como prueba documental un acta de registro personal, un acta de lectura de derechos, y asumiste defensa para juzgamiento, pero verificas las pruebas documentales admitidas, ¿cierto? La verdad que un poquito me distrae el tema del doctor Sotomayor, que tiene encendido su micro. La verdad que me distrae y se me van las ideas un poco. No sé si podría apagar si alguien me podría ayudar, si tienen el contacto, decirle que apaga su micro, por favor. Me distrae. Lo que sí necesitaríamos es la limpieza. A ver si el administrador nos apoya ahí de poder silenciar al doctor Sotomayor. La verdad que, o sea, como hay un chillido, hay una bulla, hay una conversación, la verdad que se me hace perder la concentración, ¿no? Porque la bulla es un poquito tedioso para mí. Este es el tradicional. No, relájate. Así es como debes morder. Hasta atrás. Así. Así es como muerdes. ¿Qué pasa? Muerdes. Nuestra mordida debería ser así. Y esta es la encía, y esta de acá es la encía. Entonces los dientes deberían estar así. Se cubren entre ellos, pero solamente 1 o 2 milímetros. Entonces, el tuyo se cubre así. Más. Y esto presiona. Ahora sí me pueden escuchar. En el chat, por favor. Ahora sí se le escucha bien, doctor, sí. Ya, genial. Gracias. A ver, seguíamos comentando las características del contraexamen, ¿no? Y ya me perdí también, no sé qué estaba explicando. Es que el contraexaminador, en el contrainterrogatorio, tiene que preguntar sugestivas. ¿Sí o no, testigo, que usted se encargó del reconocimiento fotográfico de la ficha RENIEC de la persona D? Sí, muy bien. Y el problema siempre sucede con agentes policiales que concurren a juicio oral. ¿Qué pasa, estimados doctores? Aquí recuerdo lo que le estaba manifestando, que si bien es cierto, ustedes asumen una defensa, pero para juzgamiento, y como prueba documental no estaba admitido acta de registro personal, acta de lectura de derechos. Fíjense, pero no lo quiso quizá el representante, ¿no? En este caso de la persecución penal, porque no le conviene de acuerdo a su teoría del caso. Y obviamente ustedes advierten y ven que no está la lectura de derechos. Y la lectura de derechos, por ejemplo, es 9:15 de la noche, la detención a 4 de la tarde,
de acuerdo a las actas, intervención 18:30 del mismo día. Ok, listo. Pero tienes un dato adicional. En el acta de intervención señalan que se adjuntan diversas actas. La pregunta es, ¿cómo introduces información para que el testigo te pregunte? ¿Cuál sería la estrategia que tú manejas en ese momento, sabiendo que, por ejemplo, le dice, señor testigo, cierto que la lectura de derechos se realizó a las 9 o a las 21:15 del día 9 de junio del 2022 o 21. Y dice, no me acuerdo, no sé, o te da un dato. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quieres refrescar memoria o quieres evidenciar contradicción? Y te dicen, luego, solicito que se le ponga a la vista con la final, bla, bla, bla. Y advierte el juez de que no está admitida como prueba documental. Señor abogado, no está como prueba documental en ese sentido, ¿no? Muy bien, etcétera. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo introducen información de la lectura de derechos y juzgamiento con el testigo efectivo policial que adjuntó el acta de intervención diversas actas, entre ellas la lectura de derechos? ¿Cómo introducimos esa información para ti relevante? ¿Alguien que quiera opinar? Ojo, les estoy diciendo que en el acta de intervención, quienes suscriben dicen, asimismo se adjunta diversas actas, entre ellas lectura de derechos, acta de situación vehicular, incautación y hallazgo, decomiso, acta de registro personal, acta de lectura de derechos, acta de detención, acta de buen trato, no sé, etcétera, etcétera. Pero no está admitida como prueba documental. ¿Cómo yo introduzco información? Porque tienes que introducir, digamos, a juicio, el acta de lectura de derechos. Y además quizá de otras actas. ¿Qué haríamos ahí? ¿Qué hacemos? Lo que haríamos es decirle, por ejemplo, usted suscribió el acta de intervención policial de fecha tal, sí. Y en esa acta usted, señor testigo, adjuntó diversas actas, ¿sí o no? Sí. Y entre ellas una lectura de derechos, debe ser. Y tendría que decirte, muy bien. Si dice sí, adjunté, muy bien. Señor, en base a que el señor ha reconocido que ha adjuntado diversas actas, solicito que se le pongan. Entonces ahí sí, ¿por qué? Porque lo estás introduciendo, es una pregunta sugestiva, sugerida que yo realizo en el contraexamen. Muy bien, ya introdujo la información, pero para eso yo tengo que... Yo no me puedo pelear y decirle, pues no, pues señora juez, ¿cómo es posible? No, cuidado, hay que saber utilizar las técnicas. Hay que saber utilizar las técnicas. Y si sabes utilizar por eso decía que es muy importante conocer las reglas del juego. Muy importante conocer las reglas del juego. ¿Ya? A ver, otro tema. ¿Qué pasa si ustedes, como teoría del caso, manejan la hipótesis de que hubo consentimiento en la supuesta violación sexual que Fiscalía sustenta? ¿Qué sucede si el testimonio o el testigo médico que concurre a juicio oral dice que encontró semen en la vagina de una mujer o de una presunta agraviada? ¿No es cierto? De acuerdo a la tesis de la Fiscalía por violación sexual. Pero la defensa sostiene que fue con consentimiento. O sea, fue consentida ese acto sexual. Pregunta, ¿este hecho afectará mi teoría del caso? ¿Debo contraexaminar si hubo o no semen en la vagina de la presunta agraviada? ¿Será útil contraexaminar al médico sobre si hay o no hubo, en este caso, semen en la vagina de la menor agraviada o una presunta agraviada? Ya no sería útil contraexaminar respecto al semen encontrado en el cuerpo de quién, de la presunta agraviada. Porque mi teoría del caso es, ¿qué cosa? Consentido. Una relación consentida. Y siempre, pues, en la práctica va a ocurrir todo tipo de situaciones, ¿no? Entonces, por eso es que el contraexamen tiene que tener una finalidad, el interrogatorio tiene una finalidad, y todo se proyecta como el alegato inicial. Entonces, si es que tu contraexamen no va a tener una dirección,
a dónde vas a aterrizar, no vamos a saber a dónde queremos apuntar. Siempre tenemos que apuntar a algo, estimado doctor. Siempre, siempre. ¿Cuáles serán los objetivos del contrainterrogatorio? Uno de los objetivos es desacreditar a su persona. ¿Y por qué? Atacando la credibilidad personal del testigo. ¿Y por qué digo que es importante allí? Y ahí viene un tema de discusión todavía. Señores, ¿qué pasa si yo como litigante al testigo de la persecución lo he investigado como defensa? Y este efectivo tiene denuncias de pertenecer a organización criminal, de pertenecer a una banda criminal, de pertenecer, no sé, pues, o está inmerso en un proceso por un delito de violación sexual, tiene, digamos, abierto inspectoría por disciplina policial, etc. Y en el contra le digo, testigo, ¿sí o no que usted tiene un proceso penal por pertenecer a una organización criminal seguido ante el cuarto juzgado de investigación preparatoria de la Corte de Huacho? No, lo que pasa es que incluso por ahí te pueden objetar, y te puede decir objeción, no tiene relación con el caso, el testigo no ha sido citado para eso. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería el argumento de ustedes? Porque sucede, ¿ya? E incluso pasa que un señor juez le puede decir, y ha sido aportado, señor, esa pregunta que usted estaba formulando en el expediente. ¿Cuál sería la reacción de ustedes? ¿Quieren introducir esa información? ¿Sí o no, señor, que usted tiene un proceso seguido por el tal juzgado o por la tal fiscalía en el tal juzgado, ¿no es cierto?, de investigación preparatoria por pertenecer usted a una organización criminal? Carpeta fiscal número tal, expediente número tal, del 2021. Y les objetan. ¿Ustedes qué dirían frente a esa objeción? Que una de las finalidades del contraexamen es desacreditar a su persona con la finalidad de impugnar credibilidad del testigo. Desacreditando a su persona. ¿Sí o no? Esa es una de las finalidades. Estoy impugnando credibilidad. Porque mi teoría del caso, por ejemplo, es sembrado de evidencias, fabricando delincuentes. Entonces, tiene una línea. ¿Se dan cuenta? O sea, como también a tu acusado, ¿no es cierto?, le han demostrado que tiene antecedentes policiales, yo también le digo que este efectivo policial que intervino tiene procesos portales. O sea, la finalidad es impugnar credibilidad a este testigo. Otro dato es atacar la credibilidad del testimonio del testigo. La idea es atacar el relato brindado ¿por quién? Por el testigo. Entonces, el objetivo va a ser, ¿no?, evidenciar contradicción, incongruencia, omisión, y que el dicho relato sea poco o no creíble. Hay que atacar, ¿qué cosa? Las condiciones de percepción, ¿no es cierto? De repente tiene sordera, el estado mental, atacamos circunstancias externas, distancia, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si te dice, nosotros nos apersonamos, ¿no es cierto?, por informaciones de XXX al lugar tal para intervenir por un presunto delito de receptación agravada? Ok. Y luego te dice que nosotros luego intervenimos por flagrancia delictiva, que es la clásica. Que ahí viene todo un tema todavía de mala interpretación de la flagrancia delictiva. Y te preguntas, dígame, señor, ¿a qué hora usted tomó información? 8 de la mañana. Y luego usted se trasladó a este lugar X, sí. Y usted desde las 9:30 de la mañana esperó hasta las 16 horas, sí. Y a las 16 horas usted intervino a esta persona, sí. O sea, ¿se dan cuenta? ¿Podemos hablar de flagrancia delictiva? O sea, todo ese tema es importante. Todo ese tema. Estás atacando la credibilidad del testimonio del testigo. ¿Y a cuánta distancia usted se encontraba? Ah, me encontraba a 50 metros. Y desde 50 metros, dígame, esa cochera tenía una reja, sí. Y estaba cerrada, sí. Y usted no pudo ver, como estaba cerrada, la placa del vehículo. No. Pues si te dice sí, ya tiene una declaración, tiene una acta de intervención, evidencia de contradicción. Si te dice no, o sea, usted recién tomó conocimiento cuando pasó ese impol a ese vehículo y la placa de rodaje era tal, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que estás atacando la credibilidad del testimonio del testigo.
¿no? Que dijo que sí, yo había visto la placa en una cochera, un vehículo robado, ¿no? Entonces, hay que nosotros analizar bien lo que ha brindado en su declaración en diligencias preliminares, etc. Otro tema es atacar la credibilidad del testimonio del testigo. Es, por ejemplo, usted nos acaba de decir que vio al sospechoso con una pasamontaña, ¿cierto? Sí. Y ese pasamontaña le cubría la totalidad del rostro. Sí. O sea, usted no vio el color de ojo que esta persona llevaba. No. Y en lugar donde donde usted sufrió digamos, el robo, había poca iluminación. Sí. O sea, tampoco vio el test. No. Tampoco la forma de los labios. No. Entonces, ¿qué pasa? Que no pudo haber reconocido quién era la persona que le sustrajo cierto tipo. O sea, hay que analizar muy bien tu línea de contraexamen. Impugnar credibilidad cuando el testigo dice, está afectando mi teoría del caso, las declaraciones previas sirven para confrontarlo, para mostrarle al juez lo que dijo antes el testigo es contradictorio a lo que dice en juicio oral. Claro, o sea, y recomendación aquí es que yo debo hacer preguntas de lo general a lo específico. ¿Y por qué digo que debo realizar preguntas de lo general a lo específico? Eso me va a permitir un orden, estimados doctores. Y además, no hay que hacer el zigzag, lo que se hace en el interrogatorio. El contraexamen tiene que tener una secuencia para que no se pierda el juez. Para que no se pierda el juez. La idea ahí es ir de la pregunta general a la pregunta específica. O sea, lo que dice, ¿no? Atrape a la palomita en una jaula y de ahí no va a poder salir. Testigo, vamos a hablar del día 20 o el día 14 de febrero del 2021, digamos, lo que sucedió en el local Embriágate. Entonces, pregunta de lo general, ¿no es cierto? Dígame, usted ingresó al bar el día 20 de enero del 2021 junto a María. ¿Sí? Eran las 20 horas con 5 minutos de ese día. Sí. Y luego usted le invitó un whisky. Sí. Etiqueta azul. Sí. Y usted pagó una suma de tanto. Sí. Ambos vivieron. Sí. Ambos bailaron. Sí. Luego usted abordó un taxi. Sí. Se dirigió a su departamento. Sí. El cual queda ubicado en tal. Sí. Muy bien. En la organización tal. Sí. Calle tal. Sí. Muy bien. ¿Y cierto que su departamento queda en el 4º piso? Sí. Departamento 128, sí. ¿Y el conserje les abrió la puerta principal? Sí. ¿Hay cámaras de seguridad, sí o no? Sí. O sea, desde lo general a lo específico. De lo general a lo específico. Pero siempre debemos hacer preguntas cortas. Cortas. No debe formular esta pregunta, por ejemplo. Usted fue ese jueves al banco Rómpete el Alma, llegó a las 8:30 de la mañana, se registró e ingresó a la oficina. Objeción, pregunta compuesta. ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? Corta. Usted fue ese jueves 15 del 2020 al banco. Sí. El banco Rómpete el Alma. Sí. Llegó 10:30 de la mañana. Sí. Se registró en la oficina 104. Sí. Su horario de trabajo es de 8 a 5 de la tarde. Sí. Muy bien. Lunes a viernes. Sí. O sea, preguntas cortas. Cortas. Siempre preguntas cortas. Y eso te va a permitir, ¿no es cierto?, llevar una secuencia. Otro. ¿Qué errores debemos evitar? Discutir con testigos. Pelear con el testigo. O sea, perder el control al preguntar. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Ahora con la virtualidad, quizá todos perdemos paciencia por diversas situaciones. Sea mala conexión, sea porque el testigo no te escucha, sea porque te dice repíteme la pregunta, reformúlame la pregunta, no le entendí, no he escuchado. Entonces siempre es bueno por eso, ¿no? Una recomendación acá va, decirle que todos los sujetos procesales, incluido testigo, tengan una señal adecuada y se haga digamos, un ensayo previo al contraexamen. Muchas veces sucede que cuando el contraexaminador realiza preguntas, el testigo se le va la señal, no le escuchó, etc.
pero cuando en el interrogatorio respondía preguntas de manera inmediata y su conexión estaba muy buena. Por lo general yo hago que tenga encendido todo el momento su micro, además que tenga encendida su cámara, a efectos de que las preguntas que se le formulen sean directas. Y decirle, evitar, responda por favor. Al testigo no se le está pidiendo ningún favor. Testigo responda sí o no. Lo que sucede es que el día, señor, le estoy preguntando, dígame sí o no, nada más. Ustedes controlan la información. ¿Ya? Evitar, por ejemplo, hacer gestos al testigo, claro que sí, abusar de frases como es verdad, es cierto, ¿no? Y de esa forma van a permitir, o se le va a permitir hacer buen contraexamen. Estimados doctores, método para impugnar credibilidad del testigo y evidenciar contradicciones. California Western utiliza bastante el tema de esta técnica, se denomina CACA. Uno es confirmar, aclarar, confrontar, acabar. ¿Eso en qué consiste? Consiste primero que se confirma, obviamente al confirmar, es que el contraexaminador va a utilizar evidenciar contradicción. ¿Y cómo es esto? Testigo, ¿usted realizó el acta de registro personal el día 5 de junio del 2020? Sí. Muy bien. ¿Y usted lo realizó en la de Pincri de Caraballo? No me acuerdo. ¿No se acuerda? Muy bien. Si no se acuerda, ¿cuál es el paso? Muy bien. Ya en el interrogatorio introduce información que sí reconoce. Señor juez, solicito que se le ponga a la vista, ¿qué cosa? El acta de registro personal de fecha tal, con la finalidad de refrescar memoria. Se la van a poner a la pantalla. Así, pantalla. ¿Qué va a pasar? Primero, confirmar. Lee la parte superior. Muy bien, acta de registro personal. Vamos abajo, en la segunda hoja. ¿Qué aparece su firma, señor? Donde dice el instructor. ¿Es su dato? Sí. ¿Su firma? Sí. Muy bien. Entonces, vayamos al primer párrafo. Lee todo el primer párrafo. Lee todo el primer párrafo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás confirmando. O sea, que tiene una declaración previa o una acta de registro que él haya suscrito. Segundo paso, ¿cuál es? El segundo paso va a ser, vale, ven una pregunta antes, ¿no? ¿Por qué queremos acreditar el testimonio en juicio que dio el testigo a la fiscalía? Claro. ¿Por qué? Porque la declaración previa dice, apoya nuestro caso. Impugnamos la credibilidad del testigo. La declaración que dio previamente en sede policial es más creíble que la declaración que da en juicio. Efectivamente. Otro ejemplo. ¿Sí o no, testigo, que usted lo intervino en el frontis del inmueble Manzana LL, urbanización Las Garitas, Comas? Sí. Y cierto que cuando usted lo intervino, ¿no es cierto? Y cierto que usted no pudo ver la placa del vehículo por las rejitas en el inmueble tal. Sí, sí, lo vi. Testigo, le estoy preguntando una vez más. ¿Usted vio? Sí, sí, vi. Muy bien. Entonces, ¿qué hacen allí? Y tiene una declaración previa. Y en esa declaración dijo que no pudo ver por las rejillas, digamos, un vehículo dentro de un inmueble. ¿Qué hacen? Utilizan, ¿qué cosa? La declaración previa. ¿Por qué? Porque es lo que ayuda a mi teoría del caso. ¿Para qué? Para fortalecerlo. Y luego impugnamos credibilidad del testigo. O sea, está mintiendo. Entonces, ¿qué digo? Solicito que se la ponga a la vista. Se la van a poner a la vista. Ya saben los pasos. Lee la parte superior, reconoce que es él quien ha redactado ese escrito. Lea la pregunta 2. Lea la pregunta 2, señor. Completa la pregunta 2 y lo que ustedes quieren evidenciar contradicción. Y las 3 últimas líneas de la pregunta 2. Lee todo. Listo. Ahora, hay algunos que he notado que hacen preguntas de más. Le dicen, por ejemplo, entonces usted no pudo ver. Entonces, ¿para qué ya? Es innecesario. ¿Para qué realizar una pregunta de más cuando ya evidenciaste contradicción? O sea, has conseguido lo que buscabas. Haces que se rehabilite el testigo. Hay que evitar eso, por ejemplo. Hay que evitar eso. Segundo paso, mediante su declaración, dice, previa del testigo, nos ayuda mucho a nuestra teoría del caso. El objetivo principal, ¿no es cierto?, es que la declaración previa es más creíble en lo que dice en juicio oral. Exacto. Eso va a depender de cada litigante. ¿Cuándo y en qué circunstancias dio la declaración? Señor, ante la fiscalía. Muy bien. ¿Estuvo presente el representante del Ministerio Público? Sí. ¿Su memoria estaba más fresca? Sí. Muy bien.
Prestó juramento antes de decir. ¿Sí? Usted no miente. Leyó antes de firmar. ¿Sí? Pudo haber hecho observaciones y no lo hizo, dependiendo del caso, por eso les digo. Y el tercer paso es confrontar. Confrontamos al testigo con la declaración previa a la declaración firmada, lo que les acabo de mencionar. El testimonio que hay en juicio es contrario a la declaración en sede policial. O sea, el testimonio que da en juicio es contrario a la declaración en sede policial. Y luego, señores, goodbye, chao, no hacer preguntas de más. No hacer preguntas más porque damos la oportunidad al testigo de explicar, por ejemplo, ¿y por qué dijo antes esto y ahora dice esto? Explíquenos. ¿Para qué? Si evidencia contradicción. Estimados doctores, para finalizar, ¿se debe contraexaminar aún sin una declaración previa? ¿Qué pregunta ustedes podrían formular? Las técnicas para elaborar un contraexamen es búsqueda de información, control de ansiedad, cómo tomar las notas antes de contraexaminar, identificar áreas para contra, ¿cierto? Examen, incluso notas para el redirecto y recontraexamen. Recontraexamen. Estimados doctores, eso es todo por hoy. Será hasta una nueva oportunidad. Siempre el agradecimiento a CEFICA por la invitación. Espero haya sido de su interés. Ya nos estaremos encontrando en una nueva oportunidad. Gracias a todos ustedes participantes por haber estado presente en esta conferencia. Es cierto que nos ha tomado aproximadamente una hora. Entonces, estimados doctores, si tienen alguna pregunta relacionada al tema de ponencia de hoy, por favor, de manera breve, porque tengo que entrar a dictar a otro centro de investigación a las 11 de la mañana. ¿Alguna pregunta que quieran realizar? O si no, me despido ya de ustedes. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿No hay preguntas? ¿Listo entonces? Muy buenos días con todos. Gracias por su participación. Seguramente en este momento pudieron estar realizando diversas actividades. Sin embargo, se han tomado el tiempo para poder presenciar y escuchar mi ponencia. Agradecido con todos ustedes. Muy buenos días. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes.
No.